gozo volver a vernos. Amén. A mí se me queda la enseñanza de la vida. Solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Así que hoy, los que estamos aquí, somos valientes. Y así debemos de perseverar hasta la venida de Cristo. Job, capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver las cualidades de Job. Job, capítulo 1, versículo 1. Y en el versículo 1 nos muestra las cualidades de Job. Dice Job, capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Son cualidades las cuales Dios nos muestra de este hombre, Job. Vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a orar. Padre, le damos gracias por la oportunidad que nos da de estar delante de su presencia. Sabemos que usted está en medio de nosotros y ya le hemos adorado, le hemos glorificado por medio de los cantos. Esperamos que se haya agradado de cada uno de nosotros. Pedimos que nos dé sabiduría y entendimiento para seguir creciendo espiritualmente y también esperar la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Así esperamos que usted nos siga dando la fuerza necesaria para poder estar firme ante cualquier necesidad o situación. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús porque lo oramos. Amén. Amén. Job era perfecto, no en el sentido de ser sin pecado, sino en el sentido de estar dedicado a Dios, a ser recto delante de Dios, ser obediente y transparente en lo que él conocía o en su conocimiento y capacidad de la cual conocía a Dios. Él andaba en luz y fue honrado por Dios. El libro de Job se cree que fue escrito por Moisés, es considerado por muchos como el más antiguo del mundo. Su objeto es exponer la prueba de un hombre recto, que fue fiel a pesar de su necesidad, a pesar de la aflicción, él se mantuvo fiel. Como todo personaje en el Antiguo Testamento, Job nos sirve como ejemplo para que imitemos sus buenas obras. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, dice que estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Son ejemplos en los cuales usted y yo podemos meditar si Dios estuvo con Job a pesar de la aflicción. Bueno, es necesario también tener estas cualidades para que Dios se agrade de nosotros. Job es un personaje más sobresaliente, tanto como lo vemos hoy y como lo podemos ver en las Escrituras. Satanás, vemos que aquí también tiene su parte. Buscó poner aflicción a Job, pero vemos que solamente Dios le permitió ciertas cosas en las cuales no pudo hacer más de lo que Dios tiene planeado. Job capítulo 1 versículo 8 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él, dice, en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Job capítulo 2 versículo 3 sigue diciendo la Escritura:
¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dice, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo atenuara sin causa. Fíjense, este versículo 2 dice, aún cuando Satanás le pidió a Dios que le atenuara su vida, porque Job era un hombre próspero. Los versículos 1 en adelante nos muestra que Job era un hombre próspero, pero era temeroso de Dios, hacía oraciones hasta por sus hijos, por si llegaran a pecar. Bueno, pero tenemos un enemigo al día de hoy también, y este enemigo busca poner tentaciones delante de nosotros, poner aflicciones delante de nosotros, pero aquí este ejemplo nos muestra que Dios tiene cuidado de nosotros. Como sus hijos, así como Job era un hijo de Dios, bueno, nosotros también somos hijos de Dios y debemos de tomar en cuenta que este ejemplo es para que nosotros tomemos en cuenta de que Dios tiene cuidado de nosotros. Satanás va a buscar la manera, pero no puede tocar nuestra alma. Dios dijo esto de Job por 4 cosas. Porque era hombre intachable, recto, maduro, era un hombre justo, era un hombre temeroso de Dios y era un hombre apartado del mal. Bueno, son cualidades que también podemos llevar a cabo nosotros, porque somos hijos de Dios y debemos de ser obedientes, así como cada uno de nosotros tenemos las cualidades del Espíritu o los dones del Espíritu. Bueno, estas son cualidades las cuales debemos de profesar, debemos de poner en práctica. El punto número 1 es que Job era intachable. La palabra intachable, o sea, es una palabra que se refiere a una persona íntegra, que no le falta a ninguna de sus partes, que es una persona justa. Job era intachable, un hombre íntegro, un hombre justo, perfecto. Por eso Dios lo engrandeció delante de Satanás. Dios le dijo a Satanás, ¿no has considerado a Job? Y de ahí empiezan los problemas. Pero Dios sabía lo que había en el corazón de Job. Job era un hombre íntegro, era un hombre intachable. ¿Por qué podemos pensar que era un hombre íntegro, intachable? Es que, acuérdense que Dios es omnisciente y es omnipresente. Y Él sabía cómo estaba actuando Job aquí en la tierra. Dios mira el corazón de todos los hombres, así como miró el de David, así como miró el de todos estos personajes que Dios nos muestra. Cada uno tiene un intelecto. Job tenía 4 atributos y Dios lo sabía perfectamente. Acuérdense que nosotros vivimos el hoy, pero el que conoce el mañana es Dios. Y Dios conocía que Job no le iba a negar. Nosotros podemos ver que no le negó por las Escrituras, pero al presentarle a Satanás que Job era un hombre íntegro, justo, temeroso de Dios, es que Dios ya sabía que Job no lo iba a negar. Nosotros no conocemos el mañana, si podemos negar a Dios o no lo podemos negar. Por eso es necesario que consideremos igual, así como Dios le dijo a Satanás, considera a mi siervo Job. Bueno, nosotros debemos de considerar este ejemplo. Dios conoce el mañana, nosotros no, pero si somos íntegros, si somos justos, si somos temerosos de Dios, bueno, el día de mañana que venga la aflicción,
o que venga una prueba o una necesidad, bueno, sabemos que Dios está de por medio. Cuando Job pasó esta aflicción, él no sabía por qué le estaba pasando. Dios solamente él sabía. Pero esta enseñanza está puesta al día de nosotros para que nosotros comprendamos que si nos agarramos de la mano de Dios, bueno, Dios no nos va a soltar. En cualquier necesidad, Dios como quiera, ahí está. Job era un hombre perfecto delante de Dios. Proverbios 11:20 dice: abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. El caminar de Job era agradable delante de Dios. Pero aquí dice que nuestro Dios abomina a los perversos de corazón. Aquellos que no andan en sus caminos, bueno, dice que Dios los abomina, los hace a un lado. Debemos nosotros caminar en los caminos de Dios, porque los caminos de Dios son perfectos. A veces nosotros nos equivocamos en nuestra guía o en nuestro caminar, porque a veces queremos ir conforme a nuestro propio pensamiento, pero si nos alineamos al pensamiento de Dios, vamos a caminar en los caminos de Dios y vamos a estar guardados. Jesús dijo en Mateo 5, versículo 48, les decía Jesús a sus discípulos, acuérdense que es una enseñanza en el Sermón del Monte, y Jesús decía: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Job, estamos viendo la perfección de Job. Job era un hombre intachable, perfecto, íntegro, completo. Pero acuérdense que Job era un hombre igual que nosotros, también tenía debilidades, pero él buscaba estar más cerca de Dios. Debemos de ser perfectos como iglesia en unidad, así como la oración que Cristo hacía en Juan 17:23. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que en el mundo conozcan que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Dios amaba a Job? Sí, porque Job caminaba en integridad. Job obedecía a los mandamientos de Dios. Cuando nosotros somos obedientes a Dios, Dios nos ama, nos cuida, nos protege, nos ayuda, nos da todas las cosas, pero a veces Satanás quiere que nos desviemos, que nos apartemos del amor de Dios. Así que debemos de ser perfectos y maduros como Job. Santiago 1:4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea, Dios también quiere que nosotros seamos íntegros, perfectos, obedientes, maduros, completos, así como lo fue Job. Y este ejemplo de Job nos ayuda a que nosotros también caminemos hacia la perfección, hacia lo perfecto. Y lo vamos a lograr por medio de la palabra. Por eso Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Si alguien lo quiere leer, en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso estamos viendo el ejemplo de Job. Este atributo de ser intachable, de ser perfecto, íntegro, bueno, es necesario que también lo seamos nosotros. Por eso dice que la Escritura es la que nos va a ayudar. La Escritura es la que nos va a enseñar. La Escritura es la que redarguye. Si no estamos siendo íntegros, perfectos, obedientes a Dios, bueno, la misma Escritura nos va a redarguir. En el versículo 17, Dios quiere que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y así debemos de ser.
Por eso las escrituras que se escribieron antes son para nuestra enseñanza, para que nosotros podamos caminar rectamente delante de Dios. Job era un hombre recto y temeroso y apartado del mal. Dios decía que no hay otro como él en la tierra. En Job 1:8. No hay otro hombre como él en la tierra. ¿Qué podemos aprender de Job? Bueno, que si Dios tenía el cuidado de él y que Job era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal, bueno, si nosotros procuramos vivir como Job, bueno, Dios tiene cuidado de nosotros. Como hombre honrado era Job y andaba rectamente en lo moral delante de Dios y delante de los hombres. Por eso se nos insta a que cada uno de nosotros vivamos lo más recto y lo más justo delante de Dios y delante de los hombres, porque estamos aquí para hacer luz, estamos aquí para seguir los pasos de Cristo. ¿Qué quiere decir? Bueno, que todos los ejemplos que Cristo nos dejó, así como la humildad, así como la justicia, todos esos ejemplos que Cristo nos ha dejado, bueno, debemos de llevarlos a cabo nosotros delante de los hombres. Deuteronomio 6:18 dice: y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Bueno, ya dándole consejos a Josué para que llevara al pueblo a la tierra prometida, pero tenía que hacer lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová. ¿Debemos de hacer lo justo? Siempre. Siempre debemos de ser lo justo y lo recto con todos. Colosenses capítulo 4 versículo 1 dice: amos, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Con todos nosotros debemos de andar en rectitud, debemos de ser justos con todos, debemos andar en el temor de Dios todo el tiempo de nuestro peregrinaje en este mundo. Debemos de ser hospedadores, buenos, sobrios, justos, santos y dueños de sí mismos. Así dice Tito, capítulo 1, versículo 8. Debemos de preocuparnos por lo que le agrada a Dios. No por lo que le agrade a los hombres de afuera, sino que nosotros estamos en la mira de Dios, porque los ojos de Dios están sobre los justos. Si los ojos de Dios están sobre nosotros, los justos, bueno, debemos de andar lo más recto que se pueda en este mundo. Dios nos está enseñando que Job era un hombre recto, justo, temeroso. Bueno, ¿se podrá vivir de esa manera? Al día de hoy, acuérdense que Job era un hombre común, como nosotros. ¿Se podrá vivir como Job al día de hoy? Pues si Dios lo dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios dice, sean así, rectos, irreprensibles, que no tengan nadie que diga mal de ustedes, es porque sabe Dios que sí lo podemos hacer, con la ayuda de Él, claro, con la ayuda de Él, pero sí lo podemos hacer. Sí, en toda nuestra manera de vivir, podemos vivir una vida recta delante de Dios, pero está en nosotros en esforzarnos por llevarlo a cabo. Job se esforzaba, él todos los días hacía holocausto, hasta por sus hijos. Bueno, ahora se nos manda no ser holocaustos, sino orar sin cesar todos los días. Y a veces no lo hacemos. Se nos manda pues vivir una vida digna delante de Dios. Pablo dijo a los corintios, en 2 Corintios 8, versículo 21, dice que debemos de procurar hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres.
O sea que debemos de tener una vida recta delante de todos los hombres, a pesar de que a los hombres no los podemos tener contentos, y más a los que no conocen a Dios. Nosotros quisiéramos agradarle a todo el mundo como cristianos, pero va a ser imposible. Muchos van a ser usados por Satanás, pero nosotros debemos de confiar en la palabra de nuestro Dios, siendo personas rectas en toda nuestra manera de vivir. Pues ya lo decía Pedro, que debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir como Dios es santo. Job era un hombre temeroso de Dios. Tener temor a Dios es tener reverencia a Él. Job siempre tenía buen testimonio de parte de Dios. Nosotros debemos de tener este mismo temor para reverenciar a Dios en todas las cosas. Job tenía temor a Dios, pero este temor siempre está en la palabra de nuestro Dios. Desde la antigüedad o desde el Antiguo Testamento, Dios le enseñaba a su pueblo a temer. Por ejemplo, Deuteronomio 10, versículo 12. Desde la antigüedad siempre se enseña al hombre a que tenga temor de Dios, o sea, que sea reverente, obediente a la palabra. Y aquí en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, Dios le decía a su pueblo, dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Eclesiastés, al final de todo el discurso, ¿qué dice? Teme a Dios. El final de todo el discurso, ¿qué dice? El Eclesiastés dice, es este, pero vamos a leerlo. Eclesiastés, ya al final, porque Eclesiastés habla de la vanidad, de la vida. Bueno, si lo encuentran, usted lo lee. Capítulo 12 Sí. y versículo 13. Ajá. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. Recuerden que el libro de Eclesiastés habla de la vanidad del hombre y de cómo debemos de vivir en este mundo, sino que debemos, ya el libro de Eclesiastés al final habla y nos enseña que debemos de temer a Dios, pero también debemos de guardar sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Así que son ejemplos en los cuales debemos de poner en práctica cada uno de nosotros. El temor a Dios nos ayuda a servirle con integridad. Josué 24:14, Dios le dijo, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Así que andar en el temor de Dios nos ayuda a servirle con integridad. Nos ayuda a andar en el temor de Dios, nos ayuda a caminar en los caminos de Dios. El temor del Señor, cuando nosotros andamos en el temor del Señor, hay confianza y seguridad. El que teme a Dios es bienaventurado. Dice el salmista 112:1. Bienaventurado el hombre que teme a Dios o que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Una persona que teme a Dios obedece los mandamientos de Dios y se deleita en obedecer los mandamientos de nuestro Dios. Por eso Dios se favorece en aquellos de los que le temen. Dice el salmista
Salmo 147:11 dice, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Y Job, acuérdense que es un hombre, es un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él esperó hasta el final. No se desesperó en la aflicción que él tenía. Él siempre se mantuvo íntegro, o sea, poniendo a Dios primero. Acuérdense que hasta su mujer lo maldijo. Bueno, maldijo a Dios, dice, maldice a tu Dios. Mira cómo te tiene. Pero ella no era una mujer temerosa de Dios. Pero Job sí. Job sabía y conocía quién era Dios. Job hasta él decía, Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre bendito. Sí, entonces son ejemplos en los cuales a veces nosotros, Dios nos quita algo y a veces nos enojamos, o a veces nosotros tenemos algo y se nos va de las manos, pero Dios da y Dios quita. Así que debemos siempre tener ese temor a Dios, ser un hombre reverente a Dios. Por último, Job era un hombre apartado del mal. Cuando uno anda en el temor de Dios, es cuando uno se aparta del mal. Si nosotros tenemos temor a Dios, nos vamos a apartar del mal. Dice Job 28:28, Job 28:28 dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. O sea que andar en el temor de Dios nos ayuda a apartarnos del mal. Y hay muchas escrituras los cuales nos enseñan a apartarnos del mal. Por ejemplo, Proverbios capítulo 8, versículo 13, dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. O sea que el temor de Jehová va acompañado con aborrecer el mal. Debemos, usted y yo, hoy en día, de apartarnos del mal y hacer el bien. Debemos de vivir sabiamente en este mundo. Y apartarse del mal nos ayuda a vivir sabiamente. Dice Proverbios 14:16, el sabio teme y se aparta del mal. Por eso decía la hermana en la mañana que debemos ser como las palomas, o como la... ¿sí? ¿Sabias? Sí, Jesús dijo que fuéramos sencillos como la paloma y Y astutos como la serpiente. como la serpiente. Pero sencillos. La paloma es un animalito dócil, humilde, es un animalito que no le hace daño a nadie. Ella siempre anda procurando por ella misma. Entonces, así nos considera el Señor, que seamos así. Y astutos como la serpiente. Sí. La serpiente es astuta y sabia. Sí. Bueno, aquí Proverbios 14:16 nos está diciendo que el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de tener estas cualidades las cuales Job tuvo, para que Dios nos ayude en nuestro caminar. Sabemos que vamos a pasar por muchas dificultades, porque todavía nos falta mucho hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, y Dios nos quiere preparar para que andemos como Job. Sabemos que el libro de Job está muy largo, porque Job pasó muchas aflicciones y las cuales hasta sus amigos le hicieron comparación o lo injustificaban. En vez de justificarlo, lo maldecían o le decían, Job, pues si te está pasando esto es porque algún pecado tienes. Pero no era eso. Bueno, nosotros lo podemos ver hoy en día que no era eso. Pero también nosotros a veces vamos a pasar por estas cosas. Y Dios nos prepara para que tengamos en cuenta de no apartarnos del
de no apartar su mirada de Él. El ejemplo que estamos viendo es que debemos de apartarnos del mal y hacer el bien. Salmo 34:14 dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Usted y yo debemos de hacer el bien en todo momento. Aunque nos hagan el mal, debemos de buscar el bien. Porque cuando hacemos el bien, obtenemos paz. Pero si nos hacen el mal y buscamos devolver la misma piedra, hacer el mal, nunca vamos a estar en paz. Siempre va a haber algo que nos va a redarguir hasta que llevemos en paz lo que hemos comenzado. Debemos temer a Dios y apartarnos del mal. Proverbios 3:7 también habla: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. El que es prudente se aparta del mal. Dice Proverbios 22:3: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Estas cualidades de Job nos ayudan hoy en día para que nosotros tengamos en cuenta de que Dios tiene el control. Dios nos está mirando. Dios nos está observando. Por eso es necesario a veces recordar estos ejemplos, las calamidades de Job. Y cada uno a lo mejor vamos a pasar alguna calamidad en algún tiempo y Dios lo sabe. Pero como decíamos que Dios siempre a su pueblo le mostraba lo que iba a pasar más adelante, pero para que no pasara por esa calamidad, siempre Dios le anunciaba que hiciera esto, que hiciera lo otro, para que no pasara la calamidad que iba a pasar. Así como cuando leíamos el libro ¿de quién era? ¿De Isaías? Sí, de Isaías, ¿no? Cuando estábamos leyendo todo el libro de Isaías al principio. Bueno, la vida de Job nos da un gran ejemplo para que le podamos imitar y podamos agradar así como lo hizo Job. Tanto que Dios lo engrandeció delante de Satanás al final. Porque el libro de Job al final, Dios dice que lo restaura. Y aparte de su restauración, le da un poco más de lo que él tenía. Así que debemos nosotros de esforzarnos por tener estas cualidades, para que cuando venga la calamidad, Dios nos eleve. Dios no puede engrandecer, Dios nos puede engrandecer también a nosotros al día de hoy. Por eso Dios le dice a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo? Nosotros somos hijos de Dios, siervos de Dios, y también a veces pasamos por diferentes dificultades, pero Dios tiene misericordia de nosotros. Dios nos quiere engrandecer, pero para que Dios nos engrandezca, necesitamos tener estas cualidades. Necesitamos imitar las características de Job. Si no las tenemos, debemos de empezar a trabajar o ponerlas en práctica. Y si ya las tenemos, bueno, sigamos creciendo en ellas más y más para cuando llegue la necesidad. Porque toda la Escritura es la que nos enseña para poder vencer. Acuérdense que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Entonces, para poder vencer estas huestes espirituales de maldad, que a veces Satanás pone los medios para que nosotros menguemos nuestra fe, bueno, la Escritura nos da fuerzas para seguir adelante. Job era un hombre perfecto, intachable, recto. La pregunta es: ¿somos nosotros intachables, perfectos y maduros delante de Dios? ¿Somos rectos, justos nosotros delante de Dios y delante de los hombres? ¿Somos temerosos de Dios? ¿Somos nosotros como Job? ¿O hemos tomado el ejemplo de Job de apartarnos del mal y de buscar el bien para agradar a Dios
necesario poner en práctica estos atributos, los cuales Job nos ha enseñado el día de hoy. Así que debemos siempre tener la confianza de que si le pedimos a Dios que seamos como Job, yo pienso que Dios nos va a ayudar. Pero tenemos que esforzarnos también por buscar estos atributos. No solamente de que van a venir del cielo y nos van a fortalecer, no. Tenemos que esforzarnos por poner en práctica y ser igual que Job. Y así esperar con paciencia y poderle servir como Dios nos lo enseña en su palabra. Si alguien tiene algún comentario. Sí, Job, hermano, padeció todo eso. Fue porque desde su niñez, como lo hemos venido diciendo siempre, desde su niñez conocía los 10 mandamientos, conocía escritura que usted citó de Deuteronomio 11, 12. Entonces, él conocía todo esto y por eso él se aferró con fe en Dios, que Dios era el que tenía el poder para librarlo de todo lo que le viniera encima. Por eso él era un hombre temeroso, perfecto, maduro, recto, y temía a Dios en gran manera, porque sabía lo que le esperaba si él desobedecía los mandamientos del Antiguo Testamento, que él conocía al revés y al derecho. Entonces, por esa fe, soportó, sí, fue algo terrible, y él hasta se atrevió, pero no porque saliera de él, sino porque sus amigos, en lugar de ir a consolarlo, en lugar de ir a ayudarlo, fueron a echarle en cara muchas cosas. Y él decía en su defensa, él decía cuando lo atacaban, él decía que él ayudaba a los huérfanos, a las viudas, todo lo que él podía hacer, lo hacía. Nunca le faltó el respeto a una señorita, dice él en su defensa. Nunca hice esto, nunca hice lo malo, nunca tomé algo que no fuera mío. Pero fue porque lo incitaron estos amigos de él. Pero él salió triunfante, porque toda su fe la tenía puesta en el Señor. Y acá en el Nuevo Testamento se menciona Job, que Sí. aprendamos de Job, de la fe de Job. Y dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación o la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, él soportó todo esto por la fe que él tenía puesta en Dios. Él se arrepiente y porque Dios le dice ahora, cíñete tus lomos y me vas a contestar. ¿Quién eres tú para altercar conmigo? Le dice Dios. Y él se humilla y dice, yo hablaba lo que no sabía. Entonces, pero Dios lo bendijo porque estaba seguro que él lo había hecho, de hablar mal, que lo había hecho por ignorancia y por cómo lo estaban atacando. Pero su fe la tenía puesta en el Señor Jesucristo, en Dios que lo iba a sacar adelante. Entonces, dice segunda de Pedro 3, versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles y en paz. Job era un hombre irreprensible, no le hacía mal a nadie, vivía en paz con todos. Por eso dice que acá nos aconseja la palabra de Dios que así seamos nosotros,
que seamos que procuremos con diligencia, con prontitud, ser hallados por Él, por Dios, sin mancha e irreprensibles y en paz. Vamos a pasar, sí, por muchas dificultades, por muchos problemas, pero la confianza como la tenía Job, la tenemos también nosotros en el Señor, que Él nos va a ayudar a salir de todo lo que el diablo nos aceche, porque el diablo anda como león rugiente, buscándonos a quien devorar, buscando a quien devorar. Así es, por eso el ejemplo de Job debe de darnos esperanza. Esperanza en Dios, porque Dios es el que mira todas las cosas. A veces nosotros pasamos por diferentes aflicciones y no vemos respuesta, pero la respuesta solamente está en Dios. Salmo 37 dice que debemos de esperar en Jehová pacientemente y Él hará. Así que también, hermano, perdón, hay otra escritura que dice que Dios no nos dejará ser probados y ser tentados más de lo que podamos resistir, porque a la misma vez que estamos padeciendo por cualquier problema de esta vida, Él está siempre con su mano extendida para ayudarnos. Nada más que tenemos que acudir a Él. sí, tenemos que poner estas cualidades. Job estaba pasando por una aflicción muy fuerte, pero nunca renegó de Dios. Siempre puso a Dios primero, de que Él le ayudaría. Aunque no sabía por qué estaba pasando las cosas, pero siempre puso a Dios primero, antes que la aflicción, antes que sus amigos. Sí se justificó, pero Él siempre le daba la honra y la gloria a Dios. Así que procuremos tener estas cualidades al día de hoy. Hermano, perdón. Dios bendijo a Job materialmente. Sí, totalmente. Lo bendijo por todo lo que soportó. Lo bendijo con tanto, lo doble. Dice que no había mujeres, hijas de él, tan hermosas como las de Job. Entonces, pero eso fue terrenal. ¿Qué nos ofrece ahora a nosotros? Dios a nosotros. Algo incomparable.